Entonces hay como una inquietud de que no me siento bien. Entonces tal vez voy a responder por el sentido de malestar que yo tengo. No, Señor, ahora nosotros tenemos nuevos valores. Entonces, estos creyentes, al igual que nosotros, estaban plenamente conscientes de que antes no eran pueblo, ni habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. Y por tanto, el cambio era radical y tenían que actuar en función de lo que son en el momento. En el caso de ellos, de lo que eran en el momento. En el caso tuyo y mío, de lo que nosotros somos ahora. Los valores que nosotros hemos adquirido cuando el Señor a nosotros nos adquirió y nos convirtió en eso, en linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa y en un pueblo adquirido por Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar con ustedes en este día para seguir compartiendo estudios bíblicos que alimentan el alma de cada uno de nosotros en esta serie de estudios entrenados para vencer. Vamos a hablar de una persona que, pensándolo bien, debió haber sido el primer capítulo, ese entrenamiento de Jesucristo. El entrenamiento de Jesucristo para desenvolverse en el ministerio, en la vida ministerial que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Cuando hablamos de Jesús en esta condición, pues estamos hablando del Jesús humano, Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Y así dice la palabra del Señor. En el entrenamiento de Jesús, lógicamente desde la óptica nuestra, buscando con esto que Jesús como modelo, como el paradigma, como el dechado, como el ejemplo nuestro, podamos imitarlo en lo que podamos hacerlo. Escuchemos aquí cómo habla Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Gloria a Dios. Eso es como un pequeño resumen, porque el apóstol Pedro, tanto aquí en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 también, y posteriormente Esteban en el capítulo 7, luego el apóstol Pablo en los capítulos 13 y 14, y de ahí en adelante van a dar mensajes centrados en la persona de Cristo y lo van a presentar de alguna manera u otra como aquel que tiene un estado de humillación y también que tiene un estado de exaltación. Y en ambos escenarios nosotros vemos a Jesús que sale triunfante, pero también podemos ver que hay un momento de entrenamiento. Hay una palabra que Cristo utilizó en la cruz del Calvario cuando Él terminó su labor, que es la palabra griega tetelestai, una palabra que significa consumado es. La palabra tetelestai, sin S al final, tetelestai, no fue utilizada solamente por Jesús. Cuando Cristo la usó, Él no estaba innovando. Esa era una palabra que por lo menos en la antigüedad se utilizaba en 4 escenarios distintos. Por ejemplo, cuando una persona tenía una deuda con otro
y la saldaba, en algún momento él utilizaba la palabra basta, como quien dice, ya basta de deuda, ya lo saldé todo. Pero cuando la persona recibía el dinero, el acreedor recibía el dinero del deudor, él decía, teletestai, teletestai, queda saldada la deuda. Cuando un siervo completaba una tarea encomendada, él iba y se presentaba y decía, tetelestai, tetelestai, consumado es, yo he terminado. También los artistas, que eran abundantes en el tiempo de los griegos y también de los romanos, especialmente en el de los romanos que le tocó vivir a Jesús, los artistas que al terminar su obra, ellos la inspeccionaban y quedaban complacidos, entonces podían decir, tetelestai, terminada está la obra. Y ya ellos colocaban su firma y ya no le agregaban más nada a la obra. También en el templo, especialmente en el templo de los judíos, cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para su sacrificio y se ofrecía en ofrenda, el sacerdote tenía que inspeccionarlo primeramente para ver que este animalito no tuviese ningún desperfecto. Una pierna quebrada, alguna enfermedad, un ojo tuerto, lo que fuera. Antes de ofrecerlo había que inspeccionarlo. Si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote decía tetelestai, tetelestai. Es decir, el animalito está completo, está perfecto y se puede sacrificar. Entonces la palabra tetelestai era muy adecuada para Jesús, mirándolo como aquel que paga la deuda por cada uno de nosotros, pero también como el siervo de Dios que se reporta al que le encomendó la obra y le dice, tetelestai, ya terminé la obra. De hecho, lo podemos ver como el artista mismo que termina de hacer la obra en nosotros y también dice lo mismo. Ahora, para él llegar, al punto de decir consumado es, la obra está terminada, entonces tiene que haber un principio. Tiene que haber un principio. Y yo pudiera decir como que antes de ese principio en sí, como que está entonces el momento del entrenamiento. El momento del entrenamiento. Yo entiendo que la vida de Jesús, desde el año 1 hasta el año 30 de él, es una vida completamente doméstica en Nazaret, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, y Cristo trabajando las labores de carpintería junto con José, su padre adoptivo. Pero ya a los 30 años de edad, cumpliendo así un lineamiento de la persona de ese tiempo que podían hablar públicamente o ser un rabino, Cristo comienza su ministerio y a nosotros nos interesa. Pero antes de él comenzar su ministerio es donde nosotros queremos poner énfasis en este momento y es en el entrenamiento de Jesús. Y vamos a verlo primeramente por el bautismo en aguas. Para eso vamos a leer en Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así en Reina Valera del 60. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Me detengo aquí solamente para decir que Cristo está del otro lado en Galilea. Y la parte del Jordán a la cual se refiere aquí Mateo es la parte donde ya el río está dentro de la región de Judea o de Judá. Quiere decir que por el medio está Samaria y lo que podemos decir es que Cristo vino de un extremo casi a otro extremo del país. Y claramente dice que vino para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, qué linda la palabra del Señor y cómo podemos ver la obediencia dentro del campo del entrenamiento.
Y así se usa militarmente, en el campo laboral, en el campo estudiantil. Siempre la obediencia está por el medio cuando una persona está en entrenamiento. ¿Qué podemos decir? Que el bautismo es un acto de pura obediencia. Es la prueba que realmente el creyente necesita para demostrar que es un creyente verdadero. Es como que una persona se acerque a Cristo y le diga, yo creo en ti como mi Señor y Salvador. Entonces Cristo le dice, como tú crees en mí, vamos a probar esa confesión, ve a las aguas y bautízate. Entonces ahí va a depender si la persona dice sí o no. En el caso de Jesús no había ninguna razón para que él se bautizara, porque el bautismo de Juan era un bautismo para perdón de pecados. Y Jesucristo no había cometido absolutamente ningún pecado, entonces no tenía ninguna razón de ser que él fuera a bautizarse, a menos que no fuera obediencia a Dios. Yo creo que de manera correcta, cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo a Jesús, bautízame tú a mí. Yo necesito ser bautizado por ti. Cierto que la concesión de Elizabeth para quedar embarazada de Juan el Bautista o de Juan en ese momento, también fue una iniciativa divina, porque esta mujer era anciana de edad y también era una mujer estéril. Pero Juan no fue concebido como fue concebido Jesucristo por obra del Espíritu Santo, y que era un ser que santo el que iba a nacer. Quiere decir, completamente apartado de pecado, donde el pecado original, ningún pecado transmisible o practicado iba a estar en el cuerpo de Jesús. Entonces, con la edad que Jesús tiene, 30 años de edad, yo creo que Juan estuvo correcto en aprovechar esta oportunidad y que Jesús lo bautizara a él. Pero hay que notar las palabras que Jesús le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjese que en el capítulo número 7 de Lucas, cuando se dice que las rameras o prostitutas, los pecadores, los publicanos o colectores de impuestos, que eran catalogados como los pecadores de más alto nivel, escuchando el mensaje del Evangelio por boca de Juan, dice que justificaban a Dios y se bautizaban en agua. Lo que significa aquí que Jesús le está diciendo a Juan, deja ahora así, conviene que cumplamos toda justicia de Dios. La justicia de Dios demanda obediencia como evidencia de una entrega sincera y una creencia firme que obra justicia en el corazón. Por eso que usted ve al final que los cielos se abren y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, porque está haciendo mi voluntad, está haciendo lo que yo quiero que Él haga. Aunque desde el punto de vista de Él entiendan que no lo necesita, lo está obedeciendo porque desde el punto de vista mío, de Dios, es necesario que pase por este entrenamiento. Vuelvo y les repito que en Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30, dice que esta persona, después que escucharon el Evangelio, justificaron a Dios. En otras palabras, le dieron la razón a Dios y no se sostuvieron en las opiniones de ellos, como muy bien dice Proverbios capítulo 3, que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, que no fiemos de nosotros, sino que confiemos plenamente en Dios. Podemos decir entonces que Jesús superó el primer paso de su entrenamiento. ¿Con qué? Con el bautismo. Entonces ya está bautizado en agua. Ahora, ¿qué ocurre? Según narra Mateo capítulo 4, los versículos 1 y 2. Después del bautismo, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Ustedes pueden leer desde el versículo 3 en adelante. Yo solamente leí el 1 y el 2 de Mateo capítulo 4. Pero llama la atención que para el bautismo, como muy bien lo dijo Mateo, capítulo 3, verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Esa es la intención. Y Mateo capítulo 4, versículo 1, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Volvemos de nuevo a pensar que estamos dentro de un entrenamiento. De hecho, hablando de la Santísima Trinidad, vimos una manifestación pública abierta de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo en forma de paloma, posando en él la tercera persona de la Trinidad, y Dios el Padre hablando públicamente y diciendo lo bien que se sentía con la obediencia de Jesucristo. Ahora el Espíritu lo va a llevar al desierto a un entrenamiento no ficticio, un entrenamiento verdadero, un entrenamiento real, donde el diablo lo va a tentar en diferentes escenarios. Pero para ser tentado, dice que Cristo estaba ayunando 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué representa el ayuno dentro del entrenamiento para nosotros los cristianos? El ayuno, acompañado de la oración, la lectura de la palabra, la meditación, son las disciplinas espirituales fundamentales que nosotros tenemos que practicar todo el tiempo para mantenernos como en condiciones estables. Es lo que dice Efesios capítulo 6, que yo no me canso de mencionarlo. Además de ponernos todas las armaduras de Dios, dice que debemos estar en oración permanente. Es decir, ninguna de las armaduras de Dios pueden funcionar si el creyente, si la creyente no están en oración, porque eso es lo que activa las armaduras de Dios en nosotros. Entonces Cristo fue a orar y ayunar. Él está en una práctica de disciplina para fortalecer el hombre interior, para él fortalecerse. Mire que la parte que significa desierto, lo que también puede significar para nosotros es privacidad. Privacidad, un entrenamiento que solamente Dios ha de estar allí presente. Entonces Él está ayunando, Él está orando. Ahora, cuando Él termina el periodo de ayuno y de oración, es que entonces viene Satanás para tentarlo. Tal vez no lo hizo el día 1 ni el día 39, sino el día 40 cuando ya Él termina. Es lógico, es natural que tenga hambre, que Él tenga hambre. Entonces Él tiene una necesidad completamente humana, y por esa necesidad en un lugar desierto es que va a comenzar el enemigo de la justicia a tentarlo, a provocarlo. Entonces el primer escenario es la comida. Y siempre va a atacar nuestra identidad, porque así lo hizo con Jesús. Todas las veces que comienza la tentación es si tú eres hijo de Dios. Es decir, para poner en tela de duda, en un juicio de duda, si uno es o no es. Porque yo terminando de ayunar, terminando de orar, se supone que entonces el Dios del cielo tiene que tenerme allí banquetes para que yo tenga que comer. Entonces lo provoca con el asunto de las piedras. Aquí hay piedra y tú solamente tienes que decir que se conviertan en pan y tú te alimentas y listo. Provocando que el Jesús divino utilizara los poderes para satisfacer al Jesús humano y así violentar ese convenio de la Santísima Trinidad de que el Jesús humano como que se vaciaba de lo divino y no iba a utilizar ninguno de sus poderes para su propio bien. Recuérdense que nosotros terminamos de leer a Hechos capítulo 2. A Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro está diciendo que Jesucristo fue un varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo a través de él. Es decir, para dejar convencido a todo el mundo. Es decir, beneficio de las personas a través de Jesucristo, pero no es que Cristo está haciendo milagros para él beneficiarse. Entonces, en el área de la comida, Jesucristo salió triunfante.
Luego el enemigo lo lleva a la parte más alta del templo, lo que se le llama el pináculo del templo. Le cita el Salmo 91 y le dice, mire, está escrito, si tú te lanzas de aquí, Dios va a enviar a sus ángeles y tus pies no van a tropezar en piedra, no te va a pasar nada. Es decir, ningún cristiano, por lleno que esté del Espíritu Santo, ningún cristiano, por abundancia de ayuno y oración que haya practicado, tiene ningún derecho de tentar, de provocar a Dios. Porque por la práctica de las disciplinas espirituales, no es que nosotros vamos a mover a Dios, sino que nosotros vamos a estar bien fortalecidos para conocer a fondo a nuestro Dios, actuando en la escasez o en la abundancia. El Señor no falló. Noten que nosotros podemos ser tentados en las mismas áreas y pudiéramos decir que desafortunadamente tal vez hay hermanos que han caído cuando son provocados por el diablo en estas áreas. El tercer escenario al cual el enemigo lo llevó fue a un monte muy alto. Y desde ese monte alto le presentó la gloria de las naciones. Entonces le dijo que si se postra y lo adora a él, a Satanás, él le iba a dar toda esa gloria, le iba a dar todo eso. También Cristo lo reprendió. ¿Sabe por qué Cristo lo reprendió y no accedió a la tentación? Porque es que cuando uno está en oración no hay tentación que valga. Y esto mucho más adelante en la vida de Cristo uno lo puede ver, porque estando ya no en la cruz para decir tetelestai, consumado es, ya he terminado, pero estando en el Getsemaní, que es una palabra que significa presa, donde el aceite, la oliva, es presionada para sacar el aceite. Jesucristo, ¿qué les recomendó a sus apóstoles? Dice, manténganse en oración, porque el cuerpo es débil, pero el espíritu está dispuesto. Le dice, para no caer en tentación, el creyente tiene que estar orando. Y estudiando los 16 capítulos que componen el Evangelio de Marcos, nosotros vemos a Jesucristo desde el principio hasta el final, siempre orando. Entonces pudiéramos decir que una de las razones por la cual Jesucristo no cayó en la tentación es porque siempre se mantuvo practicando la oración, la disciplina de la oración. Ahora, aquí podemos decir también, haciendo la comparación que de vez en cuando hacemos, es que se puede comparar la fe del creyente con el oro. El oro, que es un material valiosísimo, debe ser probado con fuego. Debe ser probado con fuego. También nuestra fe tiene que ser probada. Jesús fue al desierto a orar y ayunar por un espacio de 40 días. Se supone que cuando un creyente está más fuerte, no se supone, es una realidad, que cuando el creyente está más fuerte es cuando está en la práctica de las disciplinas espirituales. Entonces queda demostrado que justo en ese momento el enemigo de la justicia fue y lo provocó, mas sin embargo él no cayó. Como evidencia de que mientras nosotros estemos en un tiempo así, no hay manera. Ahora vamos a todo el Nuevo Testamento y encontramos recomendaciones apostólicas del apóstol Pablo, donde nos dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo, no nos cansemos de orar. Es decir, que siempre debemos estar en mutuo acuerdo hablando con Dios. Pudiéramos decir que en este entrenamiento Jesús salió triunfante. Entonces venció en el bautismo, venció aquí en esta tentación. No olvidemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay una escena muy bonita en el libro de Éxodo, donde se presenta una batalla que fue la primera batalla literal entre el pueblo de Dios que salió de Egipto y que iba camino a la tierra prometida con Amalek. Amalek lo que significa es la carne, la batalla que constantemente tenemos los cristianos contra la carne. Entonces Moisés subió a un monte para orar. Entonces Moisés oraba levantando las manos. Las manos levantadas eran símbolo de él orando, pero él se cansaba. Entonces cuando él se cansaba de orar, bajaba las manos, Amalek triunfaba sobre Josué y sobre el ejército de Israel.
Entonces Hur y Aarón, al ver esa escena, fueron y ayudaron a Moisés. Colocaron ahí un lugar donde él se pudiera sentar, levantaron las manos y ahora estaban los tres en la misma actitud. Entonces, mientras esas manos estaban levantadas, mientras se estaba orando, entonces pudieron destrozar a Amalek, que significa la carne. Tú quieres salir triunfante, tienes que orar. Mire que los ataques del diablo en contra de los creyentes y en contra de la iglesia en términos general es para que no oremos. Eso está en el libro de Daniel. En una ocasión que no hable, que no le ore a Dios por 30 días, pero Daniel salió triunfante. Ahora vamos a ver entonces en el mismo Mateo capítulo 4, versículo 12 y los versículos 17 y 23, 3 versículos nada más. Del capítulo 4, el 12, el 17 y el 23, Jesús entonces inicia su ministerio. ¿Qué dice el verso 12? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Así fue que lo vimos en el versículo número 13 del capítulo 3. Él viene de Galilea al Jordán, donde está Juan ministrando para ser bautizado. Ahora, cuando él se entera que a Juan lo toman preso, entonces él vuelve a Galilea. ¿A qué lugar de Galilea? No necesariamente a Nazaret, porque Cristo inicia su ministerio en Capernaum. Él tomó a Capernaum como el centro ministerial. ¿Qué dice el verso 17 de Mateo 4? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo he dicho muchas veces que los ministerios de Juan y de Jesús y los ministerios nuestros son carreras de relevo. Esa carrera que ocurren en el Estadio Olímpico, donde 4 personas corren los 400 metros, los que sean, de que uno arranca primero y luego le pasa al otro y así sucesivamente. Jesús no modificó en absolutamente nada el mensaje de Juan el Bautista. Él lo tomó en el mismo punto que Juan lo dejó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Jesús estaba llevando. Pero ya Cristo viene de triunfar. Entonces, superado el entrenamiento, Él puede dedicarse plenamente al ministerio. Como lo dice el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo vuelvo y les recuerdo que estudiando el evangelio de Marcos, dice cuando Cristo ya estaba listo para ir a Jerusalén, dice que su último milagro que él hizo fue la sanidad de Bartimeo allá en Jericó. Ya no se registran más milagros de sanidad que Jesús haya hecho. Pero ya él estaba listo para ir a su última etapa, plenamente consciente de que su ministerio estaba prácticamente terminando. Si uno asocia desde el capítulo 10 de Marcos con el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nosotros podemos entender el pleno conocimiento, la conciencia que tenía Jesús del desarrollo de su ministerio, que ya en Juan 17, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, después de instaurar la Santa Cena, cuando él está orando, él dice: ya yo terminé. Él no dijo tetelestai, no dijo tetelestai, pero él da por un hecho de que su misión prácticamente ha terminado. Es como si todas las asignaturas del pensum educativo ya la haya terminado y solamente falta estar en la cruz del Calvario para la graduación. O mejor dicho, ser exaltado y sentarse a la diestra del Padre en su graduación. Entonces, él está plenamente consciente de que su ministerio ya está terminando. Y así ocurre. Cuando todos quieren que él modifique, que él haga cualquier cosa, que no vaya a Jerusalén, que se esconda, él sabía plenamente
a lo que él se estaba enfrentando, porque Cristo fue entrenado precisamente para eso. Ahora, es muy interesante la palabra que utiliza el apóstol Pedro cuando da su primer mensaje. Cuando él dice Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. No reprobado, sino aprobado por Dios. Porque todas las etapas del entrenamiento, Jesucristo las fue cumpliendo una por una. Y en todas salió aprobado. Hermanos, esto no es extraño. Nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de que toda la persona que Dios llama, Dios primeramente la entrena. La entrena, pero no en un entrenamiento ficticio, sino en un entrenamiento real, para que cuando realmente se tengan que enfrentar a cualquier situación, a cualquier personaje, salgan bien, pero bien triunfantes. Ya usted ve todo lo del capítulo 8 de la carta a los romanos, donde el apóstol Pablo menciona cualquier escenario en el cual un creyente se vea, desde la desnudez hasta lo que sea, hasta el futuro, los ángeles, la vida, la muerte, cosas que uno no puede controlar y cosas que uno pudiera controlar. En todas ellas nosotros podemos salir mucho más que vencedores, conquistadores. ¿Por quién? Por aquel que nos llamó, por aquel que en Cristo Jesús actúa en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un momento, no recuerdo si en la segunda carta, probablemente en la segunda carta, bueno, primera o segunda de Pedro, una de ellas está, cuando el apóstol dice que nosotros tenemos que pisar en la misma pisada que Jesús nos dejó. Es decir, hay huellas que Cristo marcó y ahora se hace fácil para que nosotros pisemos donde Él pisó. Y también Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos en Jesús. Y va a ser fácil que nosotros podamos salir triunfante, así como Cristo triunfó. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios, a ustedes también por el tiempo dispensado, esperando que este estudio bíblico sea de mucha bendición para ustedes como lo es para mí. Así es que muchas gracias, Dios me le bendiga y hasta la próxima con el favor de Dios.